Poner esto en play. Voy a silenciar micrófonos. Luego nos vuelves a abrir el tuyo, Sofi, porfa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Una plática más con nuestra gran amiga ya del grupo Libeinu, Sara. Sara, gracias, te cambié el nombre, perdóname. Sofi, bienvenida, gran amiga del Libeinu, gran psicóloga, gran ponente, y este tema en especial creo que viene como anillo al dedo en este tiempo, que ya estamos todos un poquito con emoción de regresar a hacer cosas, regresando a actividades, a fiestas y demás. Entonces, pues, aprovechemos esta plática, aprovechemos que Sofi es excelente y pongamos atención y después dudas al final. Bienvenidas. Gracias, Sofi. Gracias, Susi. Gracias a Libeinu por invitarnos, por invitarme. Vamos a hablar hoy de un tema que a todos nos pasa por la mente, pero no sabemos cómo va a ser, ¿no? Esta plática pretende solamente dar un acercamiento de lo que ha pasado por mi mente, porque realmente nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Son algunas de las ideas que han pasado por mi mente como psicóloga, como consultora de familias, como persona que ha vivido la pandemia, y que si me hubieran contado que íbamos a vivir esto hace 2 años no lo hubiera creído, la verdad. Hoy nos encontramos ante esta situación, ya llevamos 1 año y medio en pandemia mundial, con muchísimos cambios, y estamos como a finales del túnel, pero sí queremos dar ese paso, pero estamos todavía que no, y hay ciertos retrocesos, y hay muchas opiniones encontradas, y a 1 año y medio nos damos cuenta que entre más sabemos, menos sabemos de esta terrible pandemia, de esta terrible enfermedad, de esta circunstancia que estamos viviendo. Entonces, hoy la plática se llama regresar. Regresar a lo de antes sería bueno. Regresar con qué herramientas. ¿Estamos regresando? ¿Nos fuimos alguna vez? ¿Sí nos fuimos o no nos fuimos? No sé, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Sí? ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ok. Pues bueno, espero que les guste. Vamos a dejar preguntas al final. Si me ayudan con el chat, si tienen preguntas en ese momento para que no se les olvide. Y vamos a tocar todos los temas que podamos tocar, que les inquietan, con muchísimo gusto, al final de la plática. ¿Les parece bien? Pues bueno. Perfecto. Oye, Sofi, perdón que interrumpa. Gracias por todo, que entre tarde. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Gracias a Susi, gracias a Elizabeth que me contactó. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, gracias. Pues bueno, primero que nada vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos ha dejado este año y medio que llevamos de pandemia? ¿Qué nos ha dejado? Si hacemos un recuento, no pueden llegar los daños solos, la verdad. No podríamos hablar de recuento de daños nada más, porque nos dejó el valor de la salud, el valor de cuidar nuestro cuerpo, el valor de la familia, el valor de aquello que sí tenemos, que sí poseemos, el valor de la convivencia, el valor de la unión, ¿no?, social y comunitaria que hemos vivido en esta situación, el valor de la ayuda. Ayúdenme, ¿qué más se les ocurre? Mándenme por chat. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? El valor del amor, el valor de que todo puede caber, ¿no?, en una misma dinámica, en un mismo ambiente. Me siento preocupado, pero me siento alegre, pero también me siento triste, pero también me siento angustiado, pero también estoy motivado, ¿no? El valor de poder cohabitar con varias emociones a la vez en un mismo organismo o en una misma familia, ¿no? Por supuesto, déjenme ver, mandaron por chat, pero ya no lo pude ver. Ah, ya, agradecimiento, el valor del agradecimiento, de la paciencia, oh sí, de la paciencia, claro que sí, es un valor importante. El valor de seguir aprendiendo de maneras distintas, por supuesto, de reinventarnos, ¿no?
estar constantemente y reinventándonos, claro. Y el valor del servicio que te dan los demás. El valor del servicio, qué bonito. El servicio que te dan y que das. Exacto. De lo importantes que somos a veces, ¿no? En la dinámica familiar y social, que a veces no nos damos cuenta porque lo damos por hecho. Como entramos en la rutina, lo damos por hecho, ¿no? Muy importante, Estrella. El valor de la resiliencia nos manda Susi, tiene razón, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? La resiliencia es esta capacidad que tiene el ser humano de regresar a su forma original después de ser golpeado, después de enfrentar un evento crítico. ¿Qué capacidad tenemos de regresar a lo que somos, ¿no? A tocar base. Cuando peor pensamos que va a ponerse la cosa, se pone peor. Sin embargo, seguimos ahí, ¿no? Pero nos ha dejado varias lecciones también. Y una de las lecciones es que aprendimos a afrontarnos, a confrontarnos en un entorno de cambio constante, ¿sí? Todo el tiempo. Y saber que nos teníamos que enfrentar a soluciones creativas para adaptarnos. O cambiamos con lo que pasaba en el mundo, o nos quedábamos completamente estancados. Surge en nosotros una necesidad de cambio y de creatividad que no creíamos que tuviéramos. Y entonces, personas que nunca habían agarrado un celular, meterse a un Zoom y opinar y meterse a clases, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había dado una consulta en línea, o nunca había dado, no me gustaban mucho las clases en línea. Y ahora tuve que reinventarme, y que cambiar y dar clases en línea todo el tiempo, ¿no? Otra de las lecciones que nos dejó la pandemia es esta incertidumbre constante. El COVID, esta pandemia, es un juego de dualidades constantes. Nadie tiene la razón y todos tienen la razón, ¿no? Hay necesidades psicológicas, hay necesidades físicas, hay oportunidades, hay un doctor que nos dice una cosa, es que el contagio se propaga por el aire, pero entonces se propaga por las superficies, pero entonces el tapabocas es lo más importante, pero entonces lavarte las manos también, pero entonces sin tapabocas él no se contagió, pero entonces él ya se contagió y se volvió a contagiar. Otra persona decía, no, si ya te contagiaste no hay contagios nuevos. No sabemos hasta ahorita qué es esto a lo que nos enfrentamos, no lo sabemos. Tenemos una confusión y este juego de dualidades internas, ¿no? Esta incertidumbre. Por eso quiero retomar una frase de un literato de novela de terror, Lovecraft, que dice: de todas las emociones humanas, la más antigua y la más poderosa es el miedo. Y de todos los miedos, el más antiguo y el más poderoso es el miedo a lo desconocido, a no saber qué va a pasar. Sí. A no tener el control de lo que va a pasar, ¿sí? Así es. Incertidumbre. Entonces, hoy estamos, hace 1 año y medio, enfrentándonos al miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Quiero que entendamos que nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos, ¿sí? Y sociales, lo que pasa alrededor de nosotros, que afectan esta conjugación, ¿no? Aparte de espirituales y aparte de emocionales, somos seres integrales, tenemos de todo, ¿no? Un poco. Entonces, lo que pasa afuera sí afecta mi psicología, afecta mis pensamientos. Y lo que pasa con mis pensamientos afecta mi química, mi biología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro ante una época de constantes cambios? El cerebro aprendió a estirarse. Se estiró. Y entonces empezó a anticipar a los cambios y empezó a cambiar creencias. Lo que creíamos al principio de la pandemia cambió y luego volvió a cambiar y luego volvió a cambiar, y todo dependía de acuerdo a las señales que recibíamos con nuestros sentidos. Había días que teníamos miedo, había días que teníamos tristeza, una tristeza profunda porque a través de los sentidos recibimos una mala noticia, o recibimos una angustia, o recibimos una alegría, o recibimos unas galletitas que nos quisimos comer, que nos las hicieron con mucho amor, ¿no? Toda esta información psicosocial que llegaba a nosotros hizo que nuestro cerebro se estire y cambió patrones definitivamente. De pronto nos encontramos pensando cosas que antes no pensábamos, o cambiando pensamientos muy arraigados por nuestra familia, ¿no? Esto fue cambiando, ¿no? Entonces, quiero invitar a esta plática
a un muy famoso psicólogo austriaco, Viktor Frankl. Este psicólogo habla, este psicólogo vivió la guerra, la época de la Segunda Guerra Mundial. Él vivía en Viena con su familia, con su esposa embarazada, sus padres ya mayores y 2 hermanos, una hermana y un hermano. Antes, cuando las cosas se empezaron a poner muy mal con este régimen nazi, y cuando ya empezaron las leyes de restricción hacia los judíos, este psicólogo judío de Viena, él tuvo la oportunidad de viajar a Australia con su esposa. Y él decidió no viajar porque no quería dejar a sus padres mayores ante un mundo incierto porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y él dijo, no voy a poder con esta culpa, no voy a poder con esta incertidumbre, no puedo irme a Australia, no puedo dejar a mis padres así. La hermana sí logró irse, se fue, se quedan él, su esposa, sus padres y su hermano en Europa. En Viena. En Europa Occidental. Los sorprende la guerra, les explota en la cara y desafortunadamente es prisionero de guerra en varios campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Y él, estando allá, se da cuenta que el ser humano, aparte de tener esta parte biopsicosocial, ¿sí? hay un espectro más, hay un espacio más, hay un ambiente, hay una cosa más del ser humano, que es la parte espiritual. Esto que nos conecta con el cosmos y que a la vez vuelve a nosotros y nos hace religarnos con lo que somos. Él sale del campo de concentración, nadie de sus familiares le sobrevive, más que su hermana que está en Australia. Pasa 2 semanas buscando a sus familiares, no encuentra a nadie y en 3 días, junto con la ayuda de un editor, escribe un libro muy famoso que es El hombre en busca del sentido. Y más allá de su experiencia como prisionero, este libro habla de la visión de un psicólogo en un campo de concentración. ¿Qué pasaba con la especie humana en un campo de concentración? Y claro que lo que vivieron nuestros antepasados no se puede comparar ni poquito, ni tantito con lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero voy a usar ese ejemplo para ese acercamiento que él tiene al campo de concentración y al terrible evento crítico que él vivió con la situación de cómo enfrentamos los seres humanos los eventos críticos, ¿sí? No podemos evitar los eventos críticos. Los seres humanos, como lo he dicho varias veces en las pláticas, la vida no es un menú a la carta. Ojalá fuera un menú a la carta, pero no lo es. Y nos va a sorprender. En muchos aspectos nos va a sorprender. Cuando menos lo esperemos, nos va a sorprender. A veces pensamos que es un golpe, a veces es una enseñanza más que un golpe. A veces es un mensaje más que un golpe, ¿no? Pero es un evento crítico. Un evento crítico es un evento que viene de sorpresa, que nadie lo vio venir, o que no lo veíamos venir con esa magnitud, que golpea nuestros sentidos, nos hace cuestionarnos muchas cosas y nos zarandea, nos mueve, ¿no? Entonces, Viktor Frankl habla de 3 fases psicológicas que enfrenta el ser humano cuando se enfrenta a una situación crítica, cuando lo golpea de frente un evento crítico y no sabe cómo actuar, ¿no? Este evento crítico puede ser agudo, de pronto, o crónico, de pronto, y alargarse y alargarse y alargarse, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Él habla que la primera fase es la fase de shock emocional. Es tanta información que no podemos creer que esto está pasando. Entonces hay por un lado una negación terrible, esto no puede estar pasando, esto no nos puede estar pasando a nosotros, que nos tenemos que encerrar en las casas, ¿no? Yo no me voy a encerrar, que tenemos que dejar de ver a nuestros seres queridos, no, yo no lo voy a hacer, yo no quiero morirme solo, yo no quiero estar solo, ¿sí? Que tenemos que dejar de abrazar y de tocar y de besar y de hacer comidas y de recibir a la familia. Y entonces estamos cada vez era un no, 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 no. Y tratábamos de negarnos, ¿no? No queríamos entrar a la casa, no queríamos encerrarnos, no quisimos. Era una angustia terrible. ¿Cuánto tiempo voy a estar sin ver a mi gente? ¿Cuánto va a pasar? Y se acercaron fiestas judías
y fiestas nacionales, y celebraciones, y graduaciones, y vacaciones, y era y estábamos en estado de shock emocional. Después de unos meses, él describe que después de la primera fase, que en cada persona puede ser diferente, pero más o menos dura de 3 a 4 meses, hay una fase de internamiento. ¿Qué significa esto? Que ya me interné, ya me adentré en el evento crítico. Ya estoy adentro. Y es una fase de desensibilización. Ya no siento igual. Ya mis miedos, angustias, temores, enojo, ira, rabia, todo lo que sentía, todo este shock emocional que sentía, se niveló. Ya no me duele tanto. Me duele, pero ya está anestesiado, ¿sí? Y hay una desensibilización a lo del otro. Antes oíamos, se contagió, y era una angustia terrible, ¿no? Hoy nos hicimos un poco más anestesiados a estas terribles noticias. Como decimos vulgarmente, hicimos callo. Entonces oíamos de personas que caían en la enfermedad, que se contagiaron, que se puso muy mal la dinámica familiar, que perdieron seres queridos y nos anestesiamos. No quiere decir que no nos dolió, pero había una desesperanza, estábamos tan internalizados en este evento crítico que ya lo que nos rodeaba era desesperanza. Ya espero lo peor. Ya no tengo estos sentimientos a flor de piel, ¿no? Y la tercera fase es cuando ya nos acercamos al final y podemos empezar a salir. Ya estábamos adentro. Ya no tocamos a la gente. Ya no teníamos una vida activa, familiar y social tan abierta. ¿Cómo voy a regresar, no? Esta fase Víctor Frankl le llama la tragedia después de la tragedia. Darte cuenta de los daños, de la repercusión, ¿no? Sí es un nombre, bueno, desgarrador, tomando en cuenta la situación que él vivió, ¿no? Pero él se refiere a cuando piensas que ya no va a haber más dolor, vas a enfrentar más dolor, ¿no? Cuando regresas a eso que tenías antes y a lo que estabas tan normalizado, ya lo habías hecho normal. Regresar y decir, no me siento cómodo acá. Ya no es lo mismo sin esta persona que me falta. Ya no es lo mismo con el miedo y con la incertidumbre de que puedo yo contagiarme. Ya no disfruto lo que antes disfrutaba igual. Ya no tengo ciertas habilidades, ¿no? Entonces, estas 3 fases se van a presentar en todo ser humano que presente un evento crítico. Y hay que pasarlas, hay que vivirlas como tal. No podemos negarlas ni podemos escapar de ellas, las vamos a vivir. Entonces, viene otra vez el miedo a lo desconocido. Empezamos con el miedo a lo desconocido y seguimos con él. Seguimos con la incertidumbre porque no sabemos qué nos va a deparar, ¿no? El regresar. Si vale la pena, si no, si me arriesgo, si no. Esta persona sí lo hizo y se contagió. Esta persona lleva haciéndolo 3 meses y no se ha contagiado. La otra persona no se ha cuidado muchísimo y se contagió. ¿Qué nos depara el destino, no? Entonces, el cerebro se obliga constantemente a un cambio de perspectiva. Como cuando vamos a una galería de arte y queremos disfrutar de un cuadro y leer a un cuadro, leer al autor, ¿no? Al autor de este cuadro, al artista detrás del cuadro. Bueno, por lo menos es lo que yo hago y he visto que mucha gente lo hace, ¿no? Para poder disfrutar del cuadro, nos alejamos, ¿sí? No es que nos acercamos, nos vamos alejando para tener perspectiva y a veces hasta inclinamos la cabeza, ¿no? ¿No les pasa que inclinamos la cabeza como para agarrarle la onda? O para otro ángulo. Otro ángulo. Exactamente, Estrella. Otro ángulo, ¿no? O cuando ves estos cuadros de ilusión óptica, que te dicen, mira, entre los cuadros blancos y negros vas a ver la silueta de un caballo. Entonces tienes que mover la cabeza un poco para ver el caballo. Es eso, el cerebro se obliga constantemente a un cambio de perspectiva. Es lo que nos está pidiendo hoy. De muchas malas ideas que hemos tenido, tal vez una de ellas es una idea que hoy sí podría aplicar. De ideas que antes pensaría que son totalmente inconcebibles, hoy
tengo otra perspectiva de eso, ¿no? El cerebro nos obligó a dar otro ángulo, a mover nuestra cabeza y ver más allá de lo que estábamos viendo. ¿Ok? ¿Qué formas tenemos para reacomodar lo desconocido, para enfrentar lo desconocido? Primero, reacomodando nuestros límites y fronteras. Lo que antes no aceptábamos, tal vez hoy lo aceptamos. Lo que antes no empatizábamos con él, tal vez hoy sí empatizamos con él, ¿no? Como cuando llegaban nuestros nietos a la casa y era un huracán y estaba lleno de ruido y se subían al sillón y nos poníamos nerviosos, hoy anhelamos eso. Hoy rompo ese límite, esa frontera con tal de tenerlos en mi casa, con tal de tenerlos en mi mesa, ¿no? Con tal de tenerlos cerca. Ese es un cambio de perspectiva, ese es un enfrentamiento de perspectiva, ¿no? Cosas, por ejemplo, que antes no nos gustaban de nosotros mismos o de otros cercanos a nosotros, ¿no? Y que hoy a través de la pandemia y a través de la enfermedad, del enfrentamiento a la enfermedad y a la muerte que tuvimos, hoy valoramos cosas que antes no valorábamos. Que si tengo un kilito de más, que si tengo un kilito de menos, que si no sé correr tan bien, que si mi brazo izquierdo ya no funciona como antes, que si no tengo una... Que si no me veo tan bonita como antes. Que si no me veo tan bonita como antes, exactamente, exactamente. Y que hoy dices, hoy valoro todo esto. Hoy valoro la manchita que me salió aquí, el brazo izquierdo que no me responde bien, la locomoción lenta que tengo, o tener que pedir ayuda para hacer algún trabajo o alguna actividad. Hoy valoro eso porque estoy en un cuerpo sano. ¿Qué hizo mi cerebro? Se reacomodó, ¿no? Volvió, se reacomodó, ¿ok? Lo que antes nos parecía intolerable, hoy puede ser parte de nuestras conductas o hábitos. Lo que antes decíamos, no lo vamos a hacer, yo no lo voy a volver, yo no lo voy a hacer, hoy es parte de nuestra conducta, ¿no? Lo que antes no aceptábamos, hoy puede ser parte de lo que anhelamos, lo que queremos con tal de reunirnos o de salir de este evento crítico. Entonces, ahorita vamos a hablar, ahora sí, eso fue una introducción un poco larga, perdón, pero vamos a hablar de lo que es regresar. ¿Qué significa regresar? Se avecina un cambio social importante, se avecina un cambio de semáforo. Nadie sabe qué color, porque ya nos perdimos aquí en México. ¡Viva México! La verdad estamos muy bien. Que si el rojo, que si el naranja, que si el amarillo, que si en este estado, que si en el DF, pero que si en el Estado de México, ya no sabemos qué, pero se avecina un cambio social. Sí sabemos. Sí sienten que hay más gente en la calle, ¿no? Ya salieron, ya estamos saliendo a las calles. Ya hay más gente en lugares sociales. Ya hay más fiestas llenas. Vamos a ver. Perdón, ¿alguien me habló? ¿No? Ok. Se habla de un regreso escalonado y gradual, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero se habla de un regreso a actividades laborales, escolares, comunitarias, entretenimiento. Si abren un restaurante, entonces los meseros del otro restaurante salen a las calles con charolas y palos a decir, yo también quiero regresar. Entonces regresan a este restaurante y entonces salen los maestros y las escuelas y las mamás. Hay que regresar a los niños a las escuelas. Pero entonces si alguien hace una fiesta y dice, yo también quiero hacer una fiesta, ¿no? Se avecina un cambio social. Regresar implica volver a un tema social cuando llevamos 1 año y medio en cierto distanciamiento. Claro que mi distanciamiento fue diferente al de mi hermano, o al de mi papá, o al de mi tía, o al de cada uno de ustedes que me oye, ¿de acuerdo? Entonces surgen varias dudas. Surgen varias dudas. La primera duda, en casa los días se volvieron más productivos. De pronto empezamos primero no queríamos entrar a la casa. No, yo no me voy a encerrar. Pero luego empezamos a ver que en la casa me daba tiempo de cocinar, de trabajar con la computadora, de comprar en línea sin tener que ir al súper, de reunirme con mi gente sin necesidad de salir, ni arreglarme, ni toda la paramoya de arreglarnos, o de ver cómo me iba, ¿no? O de trasladarnos. Empezamos a agarrarle el gusto. Nos encantó, nos empezamos a ver que que en la casa también somos productivos. No queríamos entrar, ahora ya no queremos salir. Sí, es cierto. El trabajo se ha vuelto más efectivo. ¿A qué me refiero? Si yo salgo al súper, por ejemplo,
y me encuentro en el pasillo con mi amiga y en el otro pasillo con el señor que me sacó la conversación, pierdo 3 horas y media en vez de sacarlo en línea. Si voy a ir a una conferencia, es arreglarme y es ver cómo me voy y es ver a quién encuentro y distraerme. Si voy al trabajo, pararme al baño, en el camino ya me distrajo con una, ya platiqué con el compañero, ya platiqué con la compañera, ¿no? Ya escuché. Entonces nos dimos cuenta que en casa, si yo tenía que hacer una carta, el trabajo era más efectivo. Si tengo que preparar una plática, aquí lo hago rápido, ¿no? Ya no pierdo tanto tiempo en socializar. Platicar con el compañero de al lado, caminar por los pasillos, distraerme, ya no tengo eso. Ya cada quien está en su computadora haciendo lo que tiene que hacer. Nos volvimos multitasking. El multitasking es lo de hoy. ¿Qué significa multitasking? Varias actividades a la vez. Entonces puedo conectarme a una plática, pero mientras oír el noticiero al de lejos, por si dicen algo que me interese, y mandar un chat a mi nieto o a mi amiga, ¿no? Y escribirle la receta del pastel de zanahoria a mi hija que me lo pide, ¿no? O sea, puedo hacer todo a la vez, puedo hacer varias cosas a la vez. Hoy el cerebro, en este cambio de perspectiva, nos enseñó que podíamos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Los chavos hoy en día, los jóvenes tienen que verlos, ¿eh? Tienen que verlos, son una maravilla. Ven la tele, pero toman clase, pero contestan un examen, pero están hablando por teléfono, pero aparte están subiéndose una foto y una selfie a la vez, y están metiéndose a Instagram, todo a la vez, todo, ¿sí? La menor exposición al tráfico y a salir también nos ha vuelto menos estresados, más relajados en tiempos, más calmados desde la casa. Yo soy el dueño de mis tiempos, no el tráfico, no el poli que me detuvo, no la combi que se me cruzó, ¿no? Sí. Los tiempos son más efectivos, ¿no? Entonces, si mi contacto... Pero te vuelves más antisocial, ¿no? Exactamente, Estrella. ¿Qué tú leíste esta presentación? No, ¿O sabes a lo que va? te lo estoy diciendo porque yo lo siento, lo veo en mí. Exactamente, Estrella. Es lo que íbamos a decir, justo. Si mi contacto con el mundo es a través de una pantalla, ¿cómo recupero mi habilidad social sin sentirme más invadido? ¿No? Y podría ser, ¿Perdón? Podría ser, por ejemplo, que, o sea, yo lo he notado, ¿no? Que el estar en tu casa como todo el tiempo y de repente el ya poder salir, yo he notado en muchas personas que por la mínima cosa ya están susceptibles, o sea, es su reacción al momento. O sea, me pasó apenas que pues, ya no había agarrado el coche, ¿no? Porque pues, las clases son en línea, todo es en línea. Sí, exacto. De repente salí, iba yo manejando ya con el nervio, ¿no? Así de, ay, Sí, ¿no? Del estrés, de que aparte ves los espectaculares, ves gente, ves carros, entonces llega un momento en el que dices, ya, a ver, tranquila, concéntrate, ¿no? Y claro. pasó un coche al lado de mí y otro coche se le metió, o sea, no pasó nada, o sea, fue así como de, no que no fuera grave, ¿no? Pero fue así como de, lo visualizas, dices, bueno, fíjate, ¿no? Y no, o sea, la reacción de la otra persona fue explotar, se bajó del coche, entonces dije, creo que el estar mucho tiempo en casa y el de repente salir nos vuelve muy vulnerables, muy susceptibles que a cualquier cosita pequeña que sea, explotas y no sé, o sea, siento que estamos como más expuestos, no sé. Totalmente mal, totalmente, A ¿no? mí me ha dado temor salir a la calle con mi carro, después de que lo he hecho durante 60 años. Perdón. Claro, porque vamos perdiendo estas habilidades. A lo que Sí. me refiero es que nos metimos a la casa en la fase 1 y la fase 2 y regresar a la fase 3, ¿sí? Lo que se vive después de lo que vivimos, que Víctor Frankl lo llama muy fuerte, pero es así, enfrentarnos a lo que perdimos, ¿no? Sí, perdimos habilidades, habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades empáticas, intelectuales, cognitivas, hemos perdido, ¿no? Este tiempo de confinamiento y trabajo a distancia ha traído consigo aspectos muy positivos, ¿eh? Que vale la pena analizar, que vale la pena que reflexionemos en ellos y que en muchos casos hay que conservar. Entonces, este regreso tiene que tener sí o sí una parte híbrida. Tenemos que buscar cómo juntar estos dos mundos, el de antes y el de la pandemia, para que nuestro regreso sea más sutil, más cauteloso.
¿sí? Esta idea del equilibrio entre estos dos mundos, el de afuera y el de adentro, con la pandemia, el equilibrio y el híbrido de estas dos formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, vamos a algunos consejos prácticos. Todo tipo de regreso debe de ser escalonado y gradual, en vez de masivo y desordenado, ¿sí? Si yo no he salido, no he tocado el coche, ¿sí? Y me subo al coche y me meto a Reforma, Periférico, a vías muy transitadas, con cierto caos, pues ¿qué va a generar en mí? Desorden, descontrol, me voy a sentir terriblemente mal y me voy a regresar al caparazón. Porque allá afuera está el peligro, me da miedo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con gente que ha estado encerrada mucho tiempo y de pronto le invitan a una fiesta, ¿no? A mí me pasó, tuve una fiesta esta semana, una boda, no había ido a ningún evento así, había mucha gente. Yo me puedo considerar que la verdad que soy una persona bastante social. Me sentí tan invadida, era tanta gente, dejé de oír. No podía yo oír. Me volteé con mis esposos y le dije, llévame a la casa. No, ya no puedo más. Ya me engenté. Oye, pues está padrísimo y viene el vals de los novios, porque una boda y me fascinan las bodas a mí. Y, por favor, a ti te encanta. Y yo, necesito salir. Me tuve que parar a ver el vals desde afuera porque era mucha cosa, mucha gente, para mí era muy invasivo. ¿Qué pasó? Mi regreso a ese escenario no fue escalonado y gradual, no me cuidé. Entonces, es importante este segundo punto. Debemos estar muy conscientes de nuestras reacciones. Cada persona es diferente. Ay, no, hombre, no te va a pasar nada, vete a la fiesta, yo ya he ido a varias y no me pasa nada. Tú, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Hubo una falta de lectura de mi reacción desde que me empecé a sentir incómoda y acabé con dolor de cabeza. Acabé sintiéndome mal físicamente porque estaba muy invadida, ¿no? Cada persona es diferente. Cada uno tenemos el derecho, aparte, de sentirnos diferente, de reaccionar diferente. Y lo que le pasa, lo que para unos es fácil, para otros no es fácil. Y es válido. El ser humano tiene el derecho y la oportunidad de tener un crecimiento y una adaptación único y exclusivo. No importa si los mismos de la misma casa, si todos los hermanos de los niños, no importa si mis compañeros psicólogos o mis compañeros docentes, no importa. Yo, ¿qué tengo? Hay que medir mi reacción. Entonces, primero que nada, escalonado y gradual. Segundo, hay que investigar a dónde vamos. Oye, que vente a esta reunión. ¿Cuánta gente va? ¿Quién se va a presentar? ¿Cómo se han cuidado? ¿No? ¿Cuánta gente hay de mis amigas, de mi gente de contacto, de mis personas, ¿no? 2, estar consciente de qué momento estoy. ¿Estoy nerviosa? ¿Estoy inquieto? ¿Estoy preocupado por algo? ¿Me acaban de dar una muy buena noticia y estoy eufórico? ¿Recibí una muy buena noticia? ¿Estoy triste por alguna pérdida? Y me están forzando, me siento forzado a ir porque a veces la gente alrededor de nosotros nos quiere sacar, ¿no? No estés triste, ven, vamos, no estés triste, ¿no? Y las reacciones se pueden regular, pero no se pueden controlar. Si siento tristeza, voy a sentir tristeza, solo o acompañado. Puedo acompañado regular un poquito, pero no lo voy a controlar, no lo voy a sacar de mi sistema, ¿ok? 3, lo que les decía, buscamos el equilibrio, busquemos lo híbrido, hacer cosas nuevas y hacer cosas adquiridas en el confinamiento. Fíjate que a partir del confinamiento empecé a cocinar galletas, manténlo, quédate con eso, porque hay cosas muy buenas que nos dejó este confinamiento. Muy buenas, entonces hacer cosas nuevas, pero con las que ya adquirimos también. No son sustitutivas, son integrativas, son complementarias. Antes era o, ahorita no, ahorita es y. Todo vale, todo cabe. Elegir la que más nos gustó en el confinamiento y no dejar de hacerla, aunque ya podamos hacer esa tarea diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta caminar mucho y yo caminaba en el gimnasio, en la bandita esta, así como ratita de laboratorio, así yo camino.
Me fascina, me pongo mis audífonos y ahí estoy caminando de 5 a 8 kilómetros diarios. A mí me encanta. Pero con la pandemia cerraron los gimnasios de casa, de todos, ¿no? Entonces empecé a caminar en parques y empecé a caminar en ciclopistas que había cercanas a mi casa. Y fue una sensación hermosa. Hermosa. Hoy puedo regresar al gimnasio y lo hago, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana salgo a caminar al aire libre. Digo, si se puede llamar aire libre a lo que respiramos en la Ciudad de México, pero sí, ¿no? Porque eso es algo que me regaló la pandemia o que me regalé en la pandemia, ¿no? Entonces no quiero dejarlo. Ya tengo la posibilidad de hacerlo más cómodo, pero no quiero dejarlo, ¿ok? La capacidad de resiliencia, como nos decía Susi al principio, la capacidad de regresar a ser esa persona que soy después de un golpe, a mi forma original después de un golpe. ¿Cómo se regresa una persona a su forma original? Haciendo lo que le gusta, compartiendo con su gente, conviviendo con su gente cercana, con sus familiares, ¿sí? Porque ahí va a volver a adoptar la figura original, que ya es un híbrido con lo que llevamos 1 año y medio viviendo, ¿no? Permitir el cambio de perspectiva. Se vale pensar diferente. Les van a decir, oye, mamá, pero tú pensabas diferente. Oye, mamá, pero tú agarrabas el coche facilísimo. ¿Qué te pasa? Nada, hoy tengo miedo. Hoy no quiero agarrarlo y se vale. Hoy quiero agarrarlo de forma escalonada y gradual. Oye, mamá, pero tú viajabas hasta Insurgentes todos los días. Pues sí, pero hoy no lo quiero hacer. Se vale el cambio de perspectiva y el cambio de pensamiento, ¿sí? Nivelar y analizar mi reacción. 6, saber que el trabajo cambió, que la familia cambió, que lo social cambió, que lo económico cambió, que lo político cambió. Todo cambió. Los que nos quedamos estáticos en la casa fuimos los humanos, pero el mundo siguió girando. Siguió girando. Y bueno, no sé si podría decir estáticos, pero el confinamiento sí nos hizo, en muchos casos, ver cosas que no veíamos antes. Las dinámicas familiares cambiaron. Algunas para bien, algunas para no tan bien, cambiaron. ¿Sí? Hay que saber eso. El cambio es la palabra por excelencia de esta pandemia, ¿ok? 7, nuestra salud física y emocional se vieron mermadas. Vamos caminando perseguidos por la palabra enfermedad, pérdida, ¿no? Está así pegadito a nosotros. Y como no hay ninguna regla a esto, ¿no? No hay reglas. Se ha ido gente muy sana, con un estilo de vida muy sano, que entró al hospital perfectamente bien, y la ha librado gente que ha tenido un exceso una vida de excesos, sin cuidarse, sin cuidar su alimentación, y la ha librado, ¿no? Gracias a Dios. Aquí no hay reglas. La única regla soy yo. Y lo más importante para mí es mi salud física y emocional, que van de la mano, ¿eh? Van de la mano. 8, hacer conscientes el miedo y la tristeza, ¿sí? Como les dije al principio, ¿qué nos ha dejado principalmente esta pandemia? Miedo a lo desconocido, incertidumbre, inquietud, ¿sí? También nos ha dejado tristeza, también nos ha dejado angustia, también nos ha dejado muchas alegrías, ¿eh? Claro que sí, pero hacernos conscientes de que esto es parte de nosotros también, y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Cuando nos pregunten cómo estás hoy, estoy contenta, pero también estoy inquieta. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy ansiosa por regresar, pero tengo miedo. Tengo ganas de regresar, pero tengo miedo. Tengo tristeza porque voy a regresar a un espacio donde ya no está mi amiga. Tengo inquietud porque tal vez voy a regresar a un lugar donde ya no conozca a mucha gente, porque los compañeros de trabajo cambiaron, ¿sí? Cambio, miedo, tristeza, son cosas que vamos a enfrentar. Hay que tener calma, escalonado y gradual, acuérdense, eso es el primer paso, y analizar mi reacción. Y por último, que para mí es una conclusión, no podemos regresar a lo de antes. Si la plática la leímos en forma interrogativa, en forma de cuestionamiento, no podemos regresar a lo de antes. Mucho menos ahora que
que la vida tampoco es la de antes. Tenemos que regresar más completos, más íntegros, más con capacidad. Maduros. Más maduros, Estrella, exacto. Con más capacidad de decir, estoy contenta, pero también estoy triste. Estoy activa, pero también tengo ganas de meterme a la cama y no hacer nada. Que le ha caracterizado en su brillante etapa en el Borussia Dortmund y actualmente... ¿Sí? Ay, perdón. Y por último, regresando a Viktor Frankl, él hablaba mucho de pasos para superar el dolor. Cuando él sale del campo de concentración y hace este libro, él se convierte en el padre de la logoterapia. La logoterapia es una rama de la psicología que busca enfrentar estos eventos críticos o enfrentar la vida como tal a través de un sentido de vida, a través de encontrar un sentido de vida no importando las circunstancias que estamos viviendo. Viktor Frankl dice, nadie puede elegir la circunstancia con la que vive, pero sí puede elegir la actitud con la que la enfrenta, ¿no? La forma de enfrentar esta circunstancia. Entonces, él cuando estaba en el campo de concentración, se analizó y vio qué pasos, qué cosas hacía para superar el dolor que sentía en momentos muy difíciles, ¿no? Y el primer paso es la vivencia del amor. Conectar mentalmente, físicamente, bueno, él no podía hacerlo físicamente porque era un prisionero de guerra, estaba alejado de todos sus familiares, muchos de ellos ya habían muerto, ¿no? Pero conectar mentalmente y físicamente con nuestros seres queridos, con mi vida familiar, con mis amistades, con mis hobbies, con mis pasiones, qué me gusta hacer, ¿sí? La vivencia del amor es lo que yo reconozco como resiliencia, ¿sí? Volverme a conectar con eso. Eso es lo que él lo hizo encontrar fuerza de voluntad para sobrevivir, ¿no? Conectar es como recordar cómo vivió anteriormente. Sí, sí. Él estando lejos no podía conectar físicamente. Entonces él recordaba, y lo dice en el libro, recordaba el aroma de la sopa de su mamá. Wow. Recordaba cómo lo recibía su mujer cuando él llegaba de trabajar. Recordaba sus relaciones interpersonales con su gente, ¿no? Y eso lo hizo anhelar esa vida. Él decía, yo tengo que salir de aquí porque quiero regresar a eso, ¿no? Pues no pudo regresar a eso, pero esa vivencia del amor fue lo que lo hizo salir adelante y vivir otras experiencias de amor, ¿no? Regresar a lo de antes, no podemos, Estrella, cuando vivimos un evento crítico, no podemos. Tanta pérdida. Y más cuando el mundo ya no es el de antes, ¿no? No podemos ser los de antes. Entonces, la vivencia del amor es el contacto físico, mental o diferente con nuestros seres queridos, con la vida que llevábamos antes, qué cambios le vamos a poner a esa vida que llevábamos antes y sobre todo, fíjense, dice, con mis hobbies y mis pasiones, conmigo también, ¿no? Con lo que a mí me gusta hacer. ¿Qué me dejó la pandemia? ¿Qué sí hice? 2, el sentido del humor. Fíjense que él decía mucho que claro que es bien difícil burlarse de la tragedia personal y de uno mismo, ¿no? Él no se burlaba. Pero había momentos en que él podía salirse de la situación tan trágica que estaba viviendo y ver a un compañero suyo, flaco, demacrado, sin pelo, sin chapas, ¿no? Comiéndose una sopa y riéndose de algo. Y decía, qué ridículos nos vemos terriblemente mal. Seguro yo me veo igual, ¿no? Entonces eso lo hacía conectar con lo irónico de la situación. No se quedaba en la victimización, yo, porque a mí, ¿no? Porque todos hemos perdido algo en algún momento de nuestra vida. Todos hemos enfrentado un evento crítico, ¿no? No quiero ser falta de empatía o falta de sensibilización, de sensibilidad, ¿no? Claro que hay eventos crónicos y críticos mucho más devastadores que otros, ¿no? Pero todos en algún momento, eso no quita que mi evento crítico tenga mayor o menor peso. Para mí es un evento crítico, aunque yo no haya vivido la guerra, ¿sí? Y tengo que sacar lo mejor que tengo de mí para sacar avante mi evento crítico.
Entonces, la vivencia del amor es uno y el sentido del humor es otro, que en México se da de una forma maravillosa. Tiembla, casi nos caemos, pero a las 2 horas hay 1,757 memes sobre el temblor. O sea, sí, es increíble el sentido del humor mexicano, ¿no? Eso es algo de nuestra cultura. Y 3, la búsqueda de la soledad. Él sí dice que cuando vivimos eventos críticos, sí necesitamos conectar con nosotros mismos. Él era un hombre religioso, practicante religioso. Y él cree fielmente en la religión. Fielmente en la religión. Él dice, la religión, de hecho, la palabra religión viene del latín religare, volverte a ligar contigo mismo, ¿sí? Entonces, esta búsqueda de soledad que él tenía en algunos momentos, cuando le daban ese líquido asqueroso amarillento, que es comida, después de horas de trabajo, que no tenía ni 30 calorías, que podía encontrar en ellos cáscara de algún alimento podrido o algún alfiler o algo que no lo nutra, ¿no? Él se quedaba solas y veía el atardecer. Y en ese momento él se volvía a ligar, ¿no? Ese momento de soledad, nadie se lo podía quitar. Él decía, era el momento en que yo me ligaba conmigo y a pesar de la circunstancia, yo elegía ser libre ahí, en ese momento. Entonces, él dice, qué importante es buscar estos momentos de soledad cuando estamos viviendo algo crítico, volverme a ligar con mi mundo interior, escucharme, darle sentido a mi vida desde adentro. Dolor, sí, sentimos dolor. Todos hemos perdido algo con esta pandemia. ¿Todos nos enfrentamos a alguna pérdida? Sí. Material, laboral, económica, personal, familiar, fraternal, todos nos enfrentamos a algo. ¿Sí? Él dice, ante este dolor, vive el amor, despierta tu sentido del humor y busca tus momentos de soledad, porque esos te van a hacer salir de esta circunstancia crítica y de dolor. ¿Ok? Pues bueno, ahora sí me dirán, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a Qué belleza, qué manera de exponer. Sí, Te felicito. Un riesgo muy grande que dejara correr tanto la pelota porque ya lo tenía encima, alcanza ligeramente a tocar el escenario. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Claro, María. Mira, estás hablando de regresar. Está prendido, Susi. El mío está prendido. Sí, Mari, te escuchamos. ¿Sí me oyen? También es un ruido de fondo, pero sí te escuchamos. ¿Sí oí? Ok. Estás hablando de regresar. Estamos hablando de que ya vamos a volver a la vida normal, la que teníamos antes. Pero estamos oyendo también en las comunidades que ahorita se volvió a soltar un poco la pandemia, los contagios. Los niños tenemos miedo de que vayan yo en mi caso, nietos, a la escuela, o los que van a viajar, por ejemplo, a Israel, o que es al único lugar que pueden ir, aquellos que se van a ir. Eso se va a llevar a cabo con los problemas que hay ahorita. Se va a poder regresar. Libeinu va a abrir el lunes. Libeinu ya va a abrir. Sí. Y como eso, muchas instituciones. A ver, contéstame, de los niños que vamos a mandar a Israel, por decir ahorita un nombre, ¿por qué no se van a ir a otro lado fuera de México, Miami, Acapulco o las playas? Pero, ¿estás tranquila? ¿Te quedas tranquila? Mari, mi hijo se va a Israel. Yo sé. Yo tengo un hijo que está en estas generaciones, ¿no? Y tengo un hijo que vivió esa fiesta. Y tengo un hijo que vivió la fiesta, disfrutó la fiesta, llegó extasiado porque él va en sexto de prepa y no pudo ir un solo día de sexto de prepa a su escuela. Para él, esa es su mayor pérdida, ¿no? Que es muy válida. Yo no lo puedo comparar con otras pérdidas. Yo tengo que validar su pérdida. Y me muero de miedo, Mari. Aquí entre nos te lo digo, aquí en Petit. Sí, se va mi nieta, Miriam. Los días de mi vida que salen, me muero de miedo, Mari. Claro. Pero lo tengo que dejar
porque la vida tiene que continuar. Con Tengo que todos buscar los riesgos este que híbrido llevamos. que te estoy diciendo. Tengo que buscar este híbrido. Tengo que buscar a esto sí vas, a esto no vas. A esto vas, pero con estas condiciones. A esto sales, pero por favor cuídate y con el cubrebocas y lávate las manos y no te acerques tanto. Si tú me dices... Mi nieta acaba de tener su prom y fue toda la generación, Miriam, y gracias a Dios no pasó nada porque la mayoría no hubo contagios, pero no, ¿cómo es que nos dicen cuídate y les permiten a 100 niños hacer un prom? Sí, al igual que permitieron parejas casarse después de 1 año y medio de esperar. Y con 200 o 300 personas. Al igual que permitieron niños de 13 años hacer su fiesta y bailar con sus compañeros. Entonces quiere decir que nos tenemos que arriesgar y volver a la vida. ¿Ok? Nos tenemos que arriesgar. Si quieres mi punto personal, porque no te puedo hablar a nivel comunitario. No. Yo no puedo. Pues estamos hablando entre nosotros. Y ni siquiera acercarme a sugerirle a alguien, para nada. No. Pero sí te puedo decir que a nivel personal, nada se comparó al momento en que mi hijo regresó de esa fiesta lleno de amor. La alegría. Ver a sus compañeros, jugar con ellos, estar con ellos. Sí, es otra cosa. ¿Sí? No se comparó ni tantito al inmenso miedo que yo tenía. En ese momento se disipó todo, ¿eh? Qué bueno. Tuvo la suerte de no ser contagiado. Esto es suerte, ¿eh? Así como Víctor Frankl. Víctor Frankl no sobrevivió a la guerra por su buen pensamiento y por su fuerza de voluntad. Es un tema de suerte. Él tuvo mucha suerte, fue tocado con la mano de Dios. Víctor Frankl pasó por más de 4 campos de concentración. Sí, y él sí, me hablas. No es una cuestión de voluntad. Es que hoy la vida nos pide, Mari, nos pide regresar un poco. Y sí arriesgarnos porque no podemos seguir confinados. Porque hay una parte bio que sigue, psicosocial. Somos seres biopsicosociales. Ya nos cuidamos un rato. En todo el mundo estamos regresando. Con todo y el riesgo que implica. Fíjate, con todo el riesgo que implica. Regresemos con las medidas de sanidad extremas y encomendémonos a Dios, al cosmos, a lo que creamos. A lo que creamos. Y vivamos porque queremos vivir. Claro, la vida tiene que seguir. Así es. Okay. Gracias. Está bien, gracias. A ti. Gracias, Mari. No, Beca. Hola, buenas tardes. Primero que nada, doctora, pues es un gusto estar viéndola en vivo en la pantalla. Es un verdadero placer y un honor estar aquí con usted en el mismo lugar, se podría decir. Ay, gracias, Edith, gracias. Paso a lo siguiente. Pienso que esta vida es para vivirla, sí con precaución, pero no con miedo. Debemos ser valientes, debemos de enfrentarnos y debemos de agarrar al toro por los cuernos. Voy a decir a lo mejor algo, no sé, disparatado. Si yo tengo la precaución de salir a la calle con un cubrebocas, pienso yo, estoy protegiendo o salvando de un contagio no solo a mi familia y a mí misma, sino imaginemos a 10 personas. Y si otra persona tiene esa misma precaución y salva a otras 10 personas, podemos hacer juntos, digamos, pues una cadena, ¿no? El hecho de ser más conscientes, y rescato un poco lo que menciona usted hace rato, ¿no? El hecho de decir,
quédate con lo bueno que te dejó esta tragedia, ¿no? Quédate con lo bueno, el hecho de decir, bueno, me cuido y te cuido, pero pues en algún momento tengo que regresar a hacer mis actividades normales y dejar el letargo en el que me encuentro en este momento, ¿no? Así es. Por así decirlo. Así es. Así es. Gracias, Edith. Así es. Gracias. Vivamos doctora. hoy el presente. El pasado ya pasó. El futuro no sabemos qué nos depara. El presente tiene ese nombre porque es un presente, es un regalo. Hay que tomarlo. Sarita. Me encantas, me encantas. Buenas tardes a todas. No tenía el gusto de haber estado aquí en estas reuniones con ustedes. Es un placer oírte. Gracias, mi Sari. ¿Cómo abordaste el tema desde Víctor Frankl, que pues es la actitud ante todo lo que lo salvó, vamos a decir, y en lo que Ya va a acabar. basada la logoterapia? Y me impresiona muchísimo la capacidad de los seres humanos de adaptación. Yo conmigo, que soy abuelita y como la señora, hace año y medio en mi vida había oído la palabra Zoom, jamás. Exactamente, ya de entrada, no habíamos oído ni la palabra. Digo, Dios bendito, gracias. A mí me salvó el Zoom, yo también soy muy social, me gusta mucho. Totalmente. ¿Cómo podemos adaptarnos? Es impresionante nuestra capacidad de adaptación, no sé, a nivel cerebral, humano, de sobrevivencia, es muy impactante cómo somos adaptables los seres humanos. Es muy impresionante, la verdad. Gracias, Sara, gracias. Me llevo de corazón las palabras que me están diciendo todos. De verdad se los agradezco. No sé si tengamos 2 minutos más. Quiero compartir con ustedes un libro, un cuento de Jorge Bucay. No sé si ya me había tocado leer con ustedes algún cuento, pero voy a hacer lo más breve posible. Este cuento se llama El Buscador. Jorge Bucay es un psicólogo argentino que utiliza mucho el cuento para dar terapia. Y tiene muchos libros, cuentos para pensar, cuentos para Damián, muchos libros. Y de este libro, Cuentos para Pensar, él saca este cuento que se llama El Buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es ese alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Después de 2 días de analizarlo, se lanza a la ciudad de Camir y a lo lejos la divisa, a lo lejos divisa la ciudad. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero llamó su atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros, flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una puerta de bronce la invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal, empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles, dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Y de pronto volteó a una piedra blanca y sobre una de ellas decía esta inscripción: Abedul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Yeah. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era una simple piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Kalim vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto de la persona que falleció. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar
que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato, en silencio, y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, en lo que los ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo, puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgada en mi cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, qué fue lo que disfrutó, y a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Por ejemplo, ¿conoció a su novia? ¿Se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Después, la emoción del primer beso. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? El embarazo, el nacimiento del primer hijo, el casamiento de los amigos, el viaje más deseado, el encuentro con el hermano que vuelve en un país lejano. ¿Cuánto tiempo dura el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Espero que con esto haya contestado un poco tu pregunta, Mari. Ay, Sofi, qué hermoso. Y la qué pregunta locura. que todos nos hacemos. Qué locura, Sofi. Qué locura tan preciosa. Así Precioso, es. Sofi. Gracias. Me fascinó, súper. Les agradezco a todos. Espero que, gracias de verdad por sus comentarios. Bueno, me voy de aquí con el ego alzado, ¿eh? Ya no me digan, porque ya no, me voy así como pavo real. muchas seguido, gracias. Más seguido, por favor. Gracias, Estrella, muchas gracias. Muchas gracias. Sofi, pues gracias a todos. Vete gracias como pavo real. Gran psicóloga, gran ponente, gran amiga, gran persona, de veras gran plática. No hay otra palabra para describirlo. Nos dejas de veras un gran aprendizaje. Te agradezco muchísimo tu tiempo, el espacio que hicimos aquí y tu dedicación para esta plática. Nos has dejado muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a todas. A todos, fue un placer. Muchas gracias a los que se conectaron y atendieron. Gracias a Libeinu por la invitación y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.